vamos a arrancar el programa escuchando a La Nata. Ayer se viralizó muchísimo en redes, en todos lados, el discurso que dio en uno de los Martín Fierro. Yo pensaba, La Nata puede hacer un libro solo de sus discursos en el Martín Fierro, porque en cada uno transmitió una posición, una época, generó que lo chiflaran, que lo aplaudieran. Algo generó siempre en cada uno de esos discursos. Nunca y ayer divertido, siempre editorializando sobre lo que pasaba en ese momento en Argentina. Exactamente, y bancándosela. Y ayer se viralizó y era muy fuerte ver la imagen y ver mucha gente agradeciéndole. De hecho, sé que médicos y enfermeros lo felicitaban ayer. Qué lindo. Escuchemos. Había bóvedas, había bolsos con euros, había estancias, había evasiones millonarias, eran socios. Escuché a mucha gente decir lo contrario durante 12 años. 12 años. Respondían como fanáticos, como estos de atrás. Nos insultaron, se rieron de nosotros, dijeron que habíamos frivolizado todo. Es más, muchos de ellos ahora están acá y hablan como si recién llegaran al país. Como si todo fuera, lo hubieran descubierto recién. Yo dedico este premio a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, a Lázaro y a Martín Báez, a Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, que por ahora pasaron más desapercibidos, son los dueños de Radio del Plata. También a la procuradora Gil Carbó y al fiscal Gonela y a Tortuga Casanelo, que ahora hace como que corre, a Horacio Berbisky, que escribió hoy a la mañana que la corrupción es un pretexto, a Sergio Spolsky y a Diego Birz, y paro acá porque si no estaríamos hasta las 3 de la mañana. Quiero que Lola y Bárbara, que están acá, mis hijas, crezcan en un país a donde vayan presos todos los que tienen que ir y donde devuelvan lo que se robaron. Qué emocionante. Es espectacular. Es espectacular. Esto fue en 2016. Había ganado PPT, el Martín Fierro periodístico, y Jorge La Nata, personalmente, el Martín Fierro de oro. Me quedo con lo del final, que habla de tienen que ir presos. Y que devuelvan la guita. Sí, y que devuelvan la guita, esa parte no está. Es histórico lo que pasó ayer, que en la vorágine de cosas que pasan, quizás es una más, y no es una más, porque es 3 jueces más avalando ya una decisión que tomó otra instancia, otro tribunal, y es toda una ratificación de lo que se dijo durante tantos años, porque esto no arrancó ni siquiera con la presentación que hizo durante la gestión de Mauricio Macri Vialidad. Ya había muchos años antes, había denuncias mediáticas al menos desde el 2004, judiciales ya desde el 2008, o sea que hubo una falla muy grande por parte inicialmente de la justicia y de grandes sectores que no vieron o no quisieron ver y no quisieron avanzar con eso. Finalmente se logró y ahora está dando estos resultados que, o sea, no quiero ser descreída de todo, pero falta un paso más, que es la Corte. Que es la Corte que ya está dando señales que no va a definir este tema en 2025, que es un año electoral, que Cristina Kirchner, aún aprobándose un proyecto de ley de ficha limpia que lo que hace es impedir que aquellos que tengan condenas confirmadas en doble instancia sean candidatos, es probable que si quiere pueda ser candidata igual. Y va a tener que pelearla igual, ¿eh? Sí. Va a ser muy discutido eso, Jessy, porque no quiero extenderme en esta interrupción, pero la ley de ficha limpia no es una ley penal, con lo cual no necesariamente aplica el principio de que no puede ser retroactiva. Son las nuevas condiciones para ser candidato. Si ella no las cumple, va a tener que ir a la justicia a pelear para que le den el lugar. Ojo con eso. Distinto sería si yo hubiera un fallo de corte, que estaría bueno por una vez la corte dejara de ser política y manejara tiempos judiciales. Pero la realidad es que no la tiene fácil, Cristina, ¿eh? Digo, yo mantengo la ilusión de que vivamos en un país donde los candidatos con doble condena no puedan presentarse
a elecciones. Veremos. Igual también queda el tema de lo que planteaba Jorge. Presa no va a ir y la plata no la devolvió. Pero por lo menos tenemos la sensación de justicia. Sí. Que avanzamos un paso más hacia la justicia. Es una sensación de reparación en un punto, porque es una condena. Sí, es y una condena es una condena. Y uno si revisa, por ejemplo, todas las investigaciones que se hicieron sobre casos de corrupción que involucraron funcionarios, pienso en Menem. A Menem todo le llegó tarde, no se lo investigó prácticamente en el ejercicio del poder y en algunos casos la justicia terminó diciendo que por plazo razonable de tramitación prescriben. Sí. Entonces, la Corte nunca resolvió sobre la causa Armas, o sea, nunca le dejó firme definitivamente el fallo y nunca le impidió a la justicia seguir ejerciendo la función pública a Menem. Digo, es un caso emblemático. De todas maneras, con lo de que es algo sanador la justicia, me acuerdo de lo que dijo Jorge cuando fue la condena de primera instancia de Cristina, que dijo que se sentía que vivía en un país mejor. Me lo acuerdo porque lo planteó y dijo, esto es sanador, esto es reparador. No lo tomó como una cuestión personal, a pesar de que uno piensa, es una reivindicación de todo el laburo de Jorge y de todo el equipo de PPT, por supuesto. Pero él en su momento dijo, es reparador esto, es sanador ver una lucecita de la justicia, que hay una esperanza de que las cosas sean puestas en su lugar por una institución como es la judicial, que está tan castigada y que obviamente tiene tantos puntos oscuros. Pero esto me parece que va en la misma línea de lo que decía Jorge. Esto es reparador, esto es un poco sanador. Por lo menos no podrá decir ella, no, bueno, hay una condena de 3 jueces que son corruptos. Bueno, ahora son 6 los jueces, ya es más difícil. Y hablar de lawfare y hablar de justicia corrupta ya es más complicada. Tendría que plantear una conspiración que claramente no hay. sí, va a ir igual por ese camino. Cristina Kirchner decidió que su defensa no es en la justicia, no es con argumentos jurídicos, sino que es política y en la calle. Pasa el tiempo y el poder que tiene también es menor sobre su propio espacio político. Cristina se convirtió en una figura del conurbano. Va a hacer campaña en el conurbano. ¿Un fenómeno barrial? Un fenómeno barrial, sí. Mira qué bien. La frase de López Murphy que tomó Milei como algo malo, se podría aplicar. Lo digo en serio. No, porque usted lo está diciendo y la verdad que es muy gráfico. Se convirtió en una figura del conurbano cuando era supuestamente la Messi de las elecciones nacionales, decía su espacio, ¿se acuerda? Sí. Perdón, de hecho internamente dicen es la presidenta de la 3ª sección electoral. Claro. Sí. Eso no implica que no tenga todavía relevancia dentro del peronismo porque es un tapón que no permite ningún otro surgimiento si es que puede haber alguna opción dentro de lo que es peronismo, kirchnerismo y demás. Es una discusión política que se va a dar. Por supuesto que van a jugar la carta de Cristina candidata hasta último minuto porque le permite a ella ejercer un poder hacia dentro de su espacio político, pero hay algo importante que veremos si se da o no, que tiene que ver con Cristina Kirchner y todos aquellos que son investigados por corrupción y condenados a futuro, y es el proyecto de ficha limpia, que es como la gran promesa, la gran bandera de varios gobiernos que no pudieron implementar, sobre todo aquellos que no eran del peronismo, el peronismo no aprueba esto, y que hace tiempo que está dando vueltas, pero que todavía no se aprueba. Está la discusión de, en caso de aprobarse, ¿es retroactivo o no? Hay miradas distintas, pero Cristina puede ser candidata o no, pero la pregunta primero es, ¿por qué no se aprobó hasta ahora? Silvia Los Penato es diputada nacional del PRO y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Los Penato? Jessica, vos y el equipo de La Nata la saludan. ¿Qué tal, Jessica? Y a todos, muy buenos días. Bueno, ¿por qué todavía no se aprobó este proyecto? Que el PRO hizo una bandera de esto y otros, radicalismo también, ¿no? Sí, exacto. Yo presenté el primer proyecto de ficha limpia en el año 2016. Ese primer proyecto llevó solamente mi firma, digamos, me costó conseguir apoyos, pero ya en el 2017 cuando lo representé me acompañaron algunos diputados de la coalición cívica, algunos diputados de la UCR, y el movimiento empezó a crecer, se generó un movimiento ciudadano que empezó a juntar firmas a través de change.org.ar, ¿no? Encabezado por Gastón Marra, a quienes yo no conocía, pero que ellos, se enteraron de mi proyecto y empezaron a trabajar, y juntamos 450.000 firmas pidiendo la ficha limpia, y sin embargo nunca conseguimos los 129 votos. 2 veces los despachamos de comisión, los llevamos al recinto y sin embargo nunca conseguimos los votos, porque autorregularse para la política es probablemente lo más difícil, son las leyes más difíciles de pasar, ¿no? Pero ahora estamos cerca. El próximo miércoles
pedimos una sesión especial que apoya la Libertad Avanza, que apoya la UCR, que apoya la coalición cívica, que apoyan otros partidos provinciales, y deberíamos tener el número. Yo siempre abro un paraguas, porque cuando juega la política pasan cosas raras. Deberíamos tener el número para que de una vez por todas, los que tengan condenas confirmadas, porque es un estándar súper alto, es una condena confirmada. En este caso pasaron 14 años hasta tener esta instancia de condena confirmadas por delitos de corrupción, no puedan volver a presentarse a cargos públicos selectivos. Claro. ¿Y por qué no se avanzó hasta ahora? ¿Cuál es la posición de la Libertad Avanza? Hay mucha especulación, y esto vos lo sabés bien, respecto de si hubo al inicio de este gobierno un intento de acuerdo Milei-Cristina respecto de temas vinculados a la justicia, respecto de, la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, es decir, distintas cuestiones que tienen que ver con la negociación política desde lo judicial. Algunos dicen impunidad. Esto siempre dio vueltas como algo que nadie puede acreditar fehacientemente, pero está ese fantasma dando vueltas. Y de alguna manera que no haya avanzado rápido Ficha Limpia, genera sospecha. Bueno, yo lo planteé ni bien inició este gobierno. Yo me reuní con los funcionarios del gobierno y les dije que dentro del paquete anticasta faltaba la ficha limpia. Y tengo que decir que por respuesta a eso, efectivamente el presidente dijo que lo iba a impulsar, lo dijo públicamente el 1 de marzo. Estamos llegando a fin de año, pero también quiero decir que es muy difícil para el oficialismo a veces ir a una sesión, ¿no? Porque cuando va a una sesión por un tema que le interesa, la oposición a veces le saca 3 temas que lo complican. Entonces quiero justificar en eso el que se haya demorado tanto. Pero estaban por terminar las sesiones y el PRO, nosotros fuimos muy enérgicamente a decir, nosotros no vamos a terminar este año parlamentario sin que esto se trate. Pedimos la sesión especial y el oficialismo nos acompañó. Así que tengo que decir que yo creo que no va a faltar un solo voto del oficialismo la próxima semana, que vamos a tener ley de ficha limpia, pero después ya va a ser una tarea titánica en el Senado, y ahí espero que la vicepresidenta se comprometa. Ojalá el presidente lo pusiera en extraordinarias, me encantaría, que lo pusieran extraordinarias y que en el mes de febrero estemos teniendo la ley de ficha limpia con mucho tiempo antes de que se presenten las candidaturas. No hay ningún problema para la aplicación de la ley, recién justamente lo explicaban muy bien. Es una ley que define cuáles son tus calidades para ser candidato, y por ende se evalúan en el momento en que vos sos candidato. Si no sos candidato, no se evalúan nunca. Y si vos sos candidato, en ese momento se ve, ¿usted cumple la edad? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cumple con los 2 años de domicilio en el lugar donde se va a presentar? Sí. ¿Usted cumple con no tener condenas en segunda instancia por delito de corrupción? No. Pero es en ese momento. Es como cualquiera de las otras inelegibilidades que hoy existen en la ley, ¿no? Que están en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos. Esto simplemente agrega un inciso más. Y nunca, y hay un montón de casos, y yo de todos modos en el recinto voy a contar los casos judiciales para que no queden dudas sobre esto, donde ya se trataron las inelegibilidades y son cumplís o no cumplís al momento de la ley, no importa si vos 3 años antes lo cumplías y en el momento de la ley, en el momento en que sos candidato no lo cumplís. Claro, Silvia Rolando soy, ¿cómo te va? Hola, Rolando. Es clarísima tu explicación, con lo cual no se puede plantear de ninguna manera, si la ley se aprueba, la ley tal como está pensada, es una cuestión de retroactividad, de me están castigando por algo que no estaba vigente en su momento. Estas son las condiciones de punto de partida, igual que si ustedes cambiaran por algún motivo la edad para ser legislador, supongamos, de golpe dijeran, se puede ser legislador solo si tenés 50 años para arriba, con lo cual el que tiene 48 se quedó afuera y no hay tutía, digamos. Este es un poco el concepto. Lo hablé con constitucionalistas ayer, me decían, no, tal como está planteada la ley, Cristina se queda fuera de las elecciones si la aprueba. Exactamente. No. Exactamente, Rolando, es así, por ende, yo no sé por qué, en las últimas horas siempre salen algunos porque hay que decirlo, hay constitucionalistas que siempre tiran algo a favor del kirchnerismo, ¿no? Que han dicho cualquier cosa. Lamento mucho, ¿no? Que hagan eso y que por ahí una carrera muy buena en otras cosas termine por temas partidarios apoyando estas teorías insólitas. Esta no es una ley penal, es una ley electoral, es de requisitos, pero además, como te digo, hay antecedentes. Hay uno muy reciente, Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. En la sesión voy a contar bien el caso, pero se le aplicó a una persona que había sido condenada en el 2019
¿no? Tenía una condena confirmada en el 2020, un cargo municipal, se le aplicó una ley de ficha limpia municipal que fue sancionada, la ley recién en el 2021, la candidatura en el 2023. Digamos, ¿no? Y ahí se aplicó la ley, no cumplía los requisitos, señora fuera. La ley se aplicó en 12 casos en la provincia de Mendoza, porque no nos olvidemos que ya hay 6 provincias argentinas que tienen la ley. Así que no hay duda sobre esto, no caigamos en todas estas cosas del kirchnerismo, la ley no es proscriptiva, la ley no vulnera en lo absoluto el principio de inocencia, esta no es una ley penal, claro, y se aplica desde el momento en que esté sancionada. Y una cuestión técnica, perdón, Silvia, el doble conforme que pide para la condena la ley de ficha limpia, ¿está especificado? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se da el absurdo de que vos tenés una condena en primera instancia, confirmación de casación, y para la ley provincial no es doble conforme eso, tenés que llegar a la Corte bonaerense. Exactamente, por eso es que la ley no dice doble conforme, ¿no? La ley dice que la condena tiene que estar confirmada en una instancia superior, que no es lo mismo que doble conforme. Hay un montón de temas técnicos por cómo está redactada la ley, por eso va a ser importante. Nosotros estamos trabajando con muchos de otros diputados que, como te digo, Coalición Cívica de la UCR, que hace muchos años junto con nosotros, con el PRO, venimos militando esta ley para repartirnos todos estos argumentos de manera que en la sesión quede todo muy claro y después no haya jueces que les cueste aplicar la ley. Y permitime, Jessica, Rolando, que les diga que coincido con ustedes, no alcanza igual con la ley de ficha limpia, ¿eh? Necesitamos ley de extinción de dominio y una vez que aprobemos ficha limpia en marzo... A mí, perdóname, escucho los dos títulos, ley de extinción de dominio y ficha limpia, y estamos 10 años con lo mismo. Sí. Pero si se aprobara sería otro país. Sí, pero estamos... Ya sé, pero... Hay que hacerle, digo, pasaron 10, no pasaron 10 años que de idas y vueltas, en media sanción, no, que sí, que por DNU, que esto, que el otro, y nada. Diputada, Levinas le habla, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Yo estaba pensando, escuchándolos, que tal vez el problema no sea solamente en el Congreso, porque hay muchos países, o por lo menos había muchos países, donde la democracia no hacía falta que la ficha limpia. Porque si una persona tenía una clase de antecedente o estaba en una clase de pleito judicial, directamente nadie se le ocurriría votarlo. No hacía falta. Es más, estaban en todas las campañas políticas, hemos visto películas que reflejan la realidad donde se busca cualquier cosita para poder ponerla como para que el hombre no gane. Y en Argentina eso no era suficiente. En Estados Unidos Trump es el ejemplo de alguien denunciado y con investigaciones y condenado. Hablé en pasado, quiero decir, era así antes. No hacía falta la ficha limpia. Parecía ser que la sociedad admitió primero votar un presidente que ya había hecho desaparecer 500 millones de las regalías petroleras, lo votaron igual, y así. A lo mejor el problema, y por eso no se consiguen los votos, es porque a la sociedad tampoco le parece un problema importante. Porque seguro que algo de eso hay. Porque han aprobado cosas y han votado por gente que a sabiendas que era gente que tenía problemas serios con la justicia. Sí, digo, los votos, después de que vimos el revoleo de los bolsos de López, el kirchnerismo volvió a ganar las elecciones, ¿no? Sí. Así que eso es una prueba contundente de que hay un sector de la sociedad a la que no le importa esto, pero yo no creo que hay que generalizar. Yo creo que a la mayoría de los argentinos sí le importa, sí le indigna, digamos, ver a un político corrupto en un yate con prostitutas, tomándose champán de $1.000, ver a un montón de políticos que no tenían nada, que ellos mismos hacían gala de que tenían un departamentito y terminaron con miles de propiedades, sus hijos con millones de dólares en cajas de seguridad sin haber trabajado un solo día. Yo creo que hay una mayoría de los argentinos que no queremos eso. Y bueno, tenemos la oportunidad. Tardaron mucho, la justicia muchísimo. Y hay que poner el ojo en los jueces, ¿no? Porque no pueden ser 14 años para esta condena. ¿Y qué pasa con todo el resto de las causas? Totalmente. Totalmente, Silvia. Esa es una de las partes del problema. Con respecto a la situación de Cristina en particular, ¿ustedes esperan que haya alguna defensa abierta de Cristina a nivel legislativo? O sea, que se la mencione a ella, que esto se lleve al recinto, o siempre va a ser dentro del debate legislativo una cuestión macro, digamos, no puntualizada de una persona? Te lo pregunto porque realmente no termino de entender cuál es el argumento que puede tener un legislador, sea del partido que sea, para oponerse a la ley de ficha limpia. A uno le cuesta ponerse en ese lugar.
Yo creo que va a haber un argumento que es el que esgrime Cristina de la proscripción y de que esta es una ley contra ella. Bien, o sea, esa La batalla verdad a mí con me ella. hubiera gustado que esta ley se aprobara en el 2016, muy Sí. lejos, y mucho antes de las condenas para que, digamos, nadie pudiera ni siquiera usarlo de excusa. Pero van a utilizar ese argumento y yo eso en todo caso se lo puedo justificar, no se lo justifico, no creo que es una barbaridad, pero al kirchnerismo. El resto de las fuerzas políticas, yo la verdad creo que nuevamente ahí sí, como dice el presidente Milei, teoría de la revelación, Sí. quienes votan en contra de esto. Lo mismo el año próximo con el tema de la extinción de dominio. Saben que la extinción de dominio va a ser mucho más difícil de pasar que la ficha limpia, ¿no? Porque, digo, Claro. la cantidad... Que va a la caja. pero esa es una verdadera ley anticasta, ¿no? Porque Sí, hay una casta... Perdóname, hay ¿y una en qué está cantidad la ley de gente- dominio? Nada, la ley de extinción de dominio Extinción. yo la tengo presentada. Miren, el gobierno del presidente Macri presentó la ley, no conseguimos la aprobación en ese momento, teníamos minorías parlamentarias y entonces sacó un decreto. El decreto está vigente, pero los jueces no lo aplican. Y no lo aplican, entre otras cosas, porque dicen, si la política no se pudo poner de acuerdo en que nos darnos una ley, yo me voy a jugar a aplicar un decreto contra un político corrupto cuando ese político mañana puede ser presidente nuevamente porque ni siquiera hay ficha limpia, puede ser presidente y yo voy a pagar las consecuencias. Es claro que si nosotros no le damos una herramienta legal con mucha mayor peso que un decreto a los fiscales y a los jueces, tengan miedo de aplicarla. Igual hay jueces valientes que la aplican, hay jueces que hacen las cosas bien, digamos. Yo quiero decir porque hay jueces que, por ejemplo, han dispuesto que la plata de los bolsos de López se invierta en el Hospital Garrahan. Y lo dispusieron y lo siguieron y yo leí esa sentencia y vi como bien que hay herramientas cuando hay un juez con valentía que lo quiera hacer, pero bueno, como la mayoría evidentemente no tienen esa actitud, necesitamos la ley y tenemos que pelear para que la semana que viene salga la ficha limpia, para que salga en febrero en extraordinarias o en marzo la ley, y también para que avancemos con la extinción de dominio y una vez por todas veamos esa plata, no los herederos, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que Sí, si no claro. les aplicamos Se la queda. extinción de dominio, vamos a tener 3, 4 generaciones de una familia que va a vivir bárbaro, va a seguir viajando a Europa 8 Con veces una al cosa- año, va a tener sí. departamentos en Miami y la mayoría de los pobres. Y con una cosa patética, perdón, pero que es que dentro de 20 años aparece un joven emprendedor con una empresa que termina siendo proveedora del Estado o lo que sea, porque se termina blanqueando con el paso del tiempo, socialmente también. Pero por supuesto, entonces esto es lo que nosotros tenemos que cortar de una vez y para siempre y es la verdadera discusión. La verdadera discusión va a estar cuando toquemos la plata de los corruptos. Silvia. La posibilidad de ser candidato es importante. Silvia. Pero hay que tocarles la plata. Gonzalo Sánchez te saluda, estoy escuchando atentamente, estoy de acuerdo en todo lo que dicen todos. Pero más allá de eso, te quiero introducir un tema que a mí me preocupó mucho ayer, que es el escándalo que se armó en la discusión por las leyes de apuestas y de ciberapuestas y Sí, ludopatía la infantil, ludopatía. y fue un escándalo y me da vergüenza. Yo te vi a vos ahí tratando de calmar un poco los ánimos. Se lo cuento a la gente, pero están las imágenes por todos lados. Silvana Giudice del PRO y Maximiliano Ferraro de la coalición cívica se cruzaron mal, se hicieron hijo de puta, lo viste a Angelici. Vos quedaste del bando de los acusados, estabas detrás de Silvana Giudici, mientras Ferraro decía que ustedes estaban defendiendo intereses de Angelici que tienen que ver con el juego. Entiendo que hay una ley, que hubo dictamen en minoría, una en minoría y otro dictamen en mayoría, que hay 2 proyectos y hay un punto de diferencia entre un proyecto y otro. Y quiero saber cuál es el punto que Ferraro dice que protege los intereses de Angelici y que ustedes están protegiendo los intereses de Angelici, de Codere y de un montón de empresas. Te lo digo descarnadamente porque así es como está planteado. Mira, la verdad es que yo creo que faltó mucha conversación para tratar de tener un dictamen común. Hay una diferencia respecto a cómo se regula el tema de la publicidad, donde las dos partes creen que la forma en que la escribimos regula más y la otra parte cree que regula menos, que deja resquicios para que siga habiendo publicidad y que en los clubes de fútbol, no sé qué. Y las dos creemos que la forma en que está escrita es la más prohibitiva de la publicidad. Entonces, yo creo
fue muy desagradable. Yo no es que quedé de un lado, estaba sentada del lado de Silvana Zurich, obviamente intenté separar, y mis compañeros del PRO que estaban del otro lado sentados intentaron también contener digamos, la discusión con Ferraro, porque primero, compañeros de Juntos por el Cambio, trabajamos juntos un montón de proyectos. Yo creo que hubo se exacerbó una discusión por no poder ponerse de acuerdo, pero no pierdo las esperanzas que de acá que se trate en el recinto podamos llegar a un punto de acuerdo. Hay que aprobarlo. A mí me encantaría una ley aprobada por unanimidad de ludopatía. Pero están hablando de prohibir, o sea, que no se vea más una línea que diga apuestas en la camiseta de un equipo de fútbol, prohibir absolutamente todo. No entiendo cómo, si hay un consenso en general. Digo, claro, ¿cuál es? Pero está redactado, pero vos fíjate que los dictámenes están redactados de modo diferente. El tema de los influencers, sobre si la prohibición se pone sobre la publicidad o sobre quien emite, digamos, quién es la persona contratada para hacer esa publicidad, si se afecta la libertad de expresión. Digamos, la discusión es seria, digamos, ¿no? Y me parece que no hay que limitarla al lamentable episodio. A mí no me gusta cuando pasa esto en el Congreso en ningún caso. Sí, obviamente, lo que yo entendí de gente que participó de la discusión y que expuso es que hay un dictamen que es más laxo en la escritura y que permite más grises. Exacto. Entonces, y hay otro que es más duro y que es más claro. Entonces, si triunfa uno u otro, después la aplicación real de la regulación va a ser un dibujito de un lado y el otro va a ser más dura. Claro, exactamente. Bueno, eso, mira, esa es la discusión, pero simplemente la mirada es distinta, ¿no? El dictamen de Coalición Cívica es más regulacionista, es más reglamentarista, va más al detalle. Sí. El dictamen del PRO con otro sector del radicalismo y con la Libertad Avanza es más genérico. Claro. Es más genérico porque dice, esto tiene una infinidad de aristas que es mejor que la reglamente el poder reglamentador, que es el poder ejecutivo. En la discusión, los dos sectores creemos que tenemos razón, que una ley muy reglamentarista al final se olvidó una cosa, una nueva forma de comunicación que no puede estar prevista. La ley, digamos, hace 4 años nadie sabía lo que era un influencer, hoy sabemos, dentro de 3 años no sabemos cuál es la nueva figura, ¿no? Sí. Entonces decimos, no sean tan reglamentaristas, pongan la regla general y que la reglamentación, en la medida en que vaya avanzando, pueda ir haciendo el detalle. Creemos que eso es mejor, y ellos dicen, no, esto deja abierto porque si el gobierno no quiere reglamentar, van a quedar, digamos, afuera sectores que... Esa es la discusión. Claro, pasa que pones al Estado en un lugar de que tiene que regular, y justo la filosofía imperante hoy es que el Estado trata de no regular, entonces si vos dejás... ¿no? Hay una discusión. Esa es la discusión exactamente así. También es cierto que la Constitución dice que nosotros legislamos, pero que el poder que reglamenta, que regula, el poder regulador es el poder ejecutivo. Esta es la discusión, pero en el fondo hay una decisión de toda la Cámara, porque los dos dictámenes, salvo ese punto, digamos, son 3 puntitos son 3 artículos, salvo eso, es casi idéntico. Y hay una voluntad de que la ciberludopatía infantil esté regulada, prohibida, digamos, ¿no? Prohibida, entendida como un problema de salud, que tiene que tener recursos para atacarse. O sea, todo el resto de la ley tiene un acuerdo absoluto. No perdamos las esperanzas, llevemos la discusión democrática de acá al día del recinto para tratar de tener un acuerdo sobre estos puntos que quedaron en discusión. Gracias, Silvia, por la comunicación. Silvia Lospenato, diputada nacional del PRO. Hablando de 2 proyectos importantes, el primero tiene que ver con ficha limpia, vinculado claramente a candidatos, quienes quieran ser candidatos y tengan condenas de corrupción y de otros delitos. Está tipificado cuáles son los delitos que prohíben esta instancia. Y otro tema que tiene que ver con algo más social, que es la ludopatía, sobre todo pensado en los chicos que están atrapados en un delirio de apuestas y apuestas y apuestas, y hay una necesidad, al menos lo ven los propios diputados, de regular algunas cuestiones. ¿Está pensando el gobierno y está sondeando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias? Termina noviembre y termina el año parlamentario. ¿Cuánto tiene? ¿30 o 31 de noviembre? 30. 30. Tengo que contar con los dedos. Sí, yo también. Pero como diciembre tiene 31... está buena esa regla, la voy a usar. Qué astuto. Como diciembre tiene 30, como noviembre tiene 30... termina ya ahora, dentro de 2 semanas, termina la actividad parlamentaria. Para que se trate algún proyecto, para que funcione el Congreso, tiene que ser el presidente el que haga un decreto y ponga una lista de lo que quiere que se trate.
Así funciona esto, si no, hasta marzo nos vemos, besito, besito, chau, chau, se cierra. Esto históricamente funciona así. ¿Qué puede hacer el Congreso? Bueno, puede insistir a través de Milei en una lista de temas a tratar. Este es un Congreso que es difícil para Milei, entonces tiene que pensar si lo convoca y lo abre para tratar proyectos o no. ¿Por qué? Porque puede tener alguna derrota. ¿Cuál es el beneficio que tiene? Como él plantea los temas, nadie le puede colar por la ventana un proyecto con el que él no esté de acuerdo. Claro. ¿Cuáles son los temas que quizás pueden estar incluidos? Bueno, presupuesto, si es que no se llega al presupuesto del año que viene, donde hoy seguramente va a tener una reunión importante para ver si se llega a algún acuerdo, sobre todo con los gobernadores. Hubo una gran negociación con los gobernadores de distintas provincias para que le den el ok. La eliminación de las PASO, lo hemos hablado acá. Bueno, sigue la negociación. Hay una negociación incluida con el kirchnerismo, aunque no lo crean, con Massa, pero hasta que no esté claro si están los votos no van a avanzar. ¿Quién no quiere en este contexto la eliminación de las PASO? El PRO. Opa. Todo se mezcla. ¿Cómo el PRO? ¿Qué? Quiere las paso. ¿Por Quiere qué? las PASO, porque creen que puede tener una conveniencia para el año que viene en determinados distritos. Avisaron que ellos no estaban de acuerdo con eliminarlo ahora. No los puede Si exponer. Javier Milei expone públicamente, quiero eliminar las PASO porque es un derroche de dinero, es muy difícil después decir, no, para el PRO, no queremos. O sea que es un debate que puede estar, puede entrar este Sí, porque proyecto. eso es el espacio que propuso Sí. eliminarlas. Bueno, pero como te digo una cosa, te digo la todo otra. depende. Sí, sí. La palabra, Dios mío. Sí. Queda este proyecto de ludopatía, no sé si puede llegar a ser incluido o no. Estamos con el relojito que está girando y está muy empantanada la discusión del Congreso. Esta semana tuvo un logro el gobierno que fue evitar que la oposición avance con dos proyectos que le iban a pegar fuerte. Uno tiene que ver con los DNU, con hacer más estricto el uso de los DNU, que estén en pie los DNU. Fue una victoria política cuando nadie creía que esto iba a pasar, porque arrancaron con una cuenta de unos 136 votos en la oposición, cerca de 140, y en 2 días perdieron unos 9, 10 votos, así. Catamarca, La Rioja. Sí. El golpe de gracia se lo da el peronismo. Ah, ok. Sí. Que ese es otro tema para ver cómo votaría un sector del peronismo ficha limpia. No queda claro. Y bueno, si la mitad va a quedarse con su carrera política truncada, seguramente van a votar en contra. No, digo, porque acá sí me parece que funciona el principio de exposición. De revelación. O sea, de revelación. Si vos votás en contra de esto, es porque estás a favor de que los delincuentes sean candidatos. Sí. Después no nos agarremos la cabeza cuando Sí. tenemos intendentes delincuentes, diputados delincuentes, ni hablar, gente en la más alta, el más alto círculo del poder. Pero Sí. Te sumo una más. ¿Cómo puede ser que como principio, Sí. no te diría ni siquiera político, como principio ético, personal, vos no votes a favor de que una persona condenada en dos instancias diferentes no pueda ser candidato? ¿Cuál es la justificación moral? Por eso yo le preguntaba a Silvia, ¿cuál es la justificación moral? No, la prescripción de Cristina. Bueno, le hacemos una adenda de Cristina puede ser candidata hasta el día que se muera, pero todo el resto no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la forma de oponerte que tenés? ¿Cuál es el argumento? El argumento es la ¿Que estás a favor de los persecución, delincuentes? la persecución judicial. Siempre te van a armar causas y eso va a implicar que proscriban y a quien proscriban es al peronismo. Ese es el argumento que Porque hay. son todos delincuentes. Ese es el argumento, pero vos me preguntás, el argumento que dan es ese. Somos todos delincuentes, entonces siempre nos van a perseguir. Ese es el Ellos argumento. dirían, no somos delincuentes, nos inventan causas, bla, bla, Dos bla, bla. instancias distintas. Sí. Claro. Sumando, porque aparte le mienten a la gente. una conspiración. No es solo dos De instancias toda de la juzgamiento. La primera instancia también te está persiguiendo. Totalmente. Hay un fiscal Claro, que te obvio. investiga, Totalmente. que te mete preso. Después vienen tres Partido jueces y te judicial, te dirían, condenan. es el partido judicial. El En partido distintas judicial. jurisdicciones. Son Sí. los Pero el tres. Pero partido voy a judicial otro existe, punto. tampoco. Pero espera. Sí, No, existe. No lo digo por Ahora, vos, pero digo. Pero ¿quién nos pone a ellos además? existe. ¿De dónde Ahora, salen los ¿cómo jueces? bancás vos a alguien que está condenado en dos instancias? No, eso lo entiendo. Y bueno, ese es el tema. Pero ¿viste? acá yo quería introducir otra cosa, Rolo, que es la dimensión ética, para mí en la política te la debo. En muchos Sí. casos no funciona la dimensión. Debería funcionar, pero no funciona.
Pero El para problema mí el punto es cuando vemos acá... que todos, ¿no? Porque si el PRO se está, vos me decís que el PRO se va a quedar afuera de esta, se va a parar en otro lugar. De las PASO estoy diciendo. No, de Bueno, las PASO, de la ficha digo, limpia. para mí es parte del mismo sistema de corrupción las PASO. Discúlpenme. Totalmente. Porque siempre se lo cuestionó porque era la herramienta del kirchnerismo para, Que además es para ganar las antidemocrático. elecciones. Y ahora el PRO A mí se me para obligan en a otro meterme lugar. dentro de un Se- partido. de eso decir cosas que eso no sé. frenó el avance de ese tema. El PRO, que es el socio de este gobierno, dijo no. Eso es así. Pero quiero agregar una cosa sobre el peronismo que para mí va a ser interesante de ver. Si se llega al recinto a tratar ficha limpia, para el peronismo es votar a favor o en contra de Cristina. Entonces yo me pregunto, ¿habrá alguno que quiera efectivamente aparecer votando en contra de Cristina? No lo sé. Digo, Si se animan, lo de siempre, ¿se si se animan animan. o si eligen hacerlo, digamos, deliberadamente? Hay gobernadores del norte que claramente no están siguiendo el liderazgo de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque bajaron sus diputados para que esta semana se cayera una sesión y fueron, está bien, alguien puede decir, los radicales apoyaron, tal bloque apoyó, sí, pero se esperaba más ese apoyo y no el apoyo de gobernadores que hasta hace 10 minutos respondían al kirchnerismo. Esa discusión se va a dar, esa discusión se dio con debido, ¿se acuerdan? Con el tema de un pedido de la justicia. Había dos, quita de fueros y la otra era inhabilidad moral. Sí. Una no prosperó y la otra sí. Bueno, generó una discusión del peronismo, por eso Debido dijo, este y este me traicionaron, por esa discusión. Se puede, si hay sesión, principio, acá Milei va a tener razón, principio de revelación, va a exponer quién levanta la manito, por qué, quién levanta la colita para no estar. Seguro. Ay, qué Pero perdón, suave esto. ponerlo al hijo Sí. como juez de la corte, ¿no es un principio de revelación también? También. Bien. también. Y es fomentar el partido No, pero judicial. algunos de los que Sí. votan ficha limpia apoyan al hijo. Sí. Sí, igual digo, tampoco nos podemos expandir a todo. Lo del hijo para mí es cuestionable cualquiera que lo vote. Esto lo digo como opinión personal. El hijo no puede ser juez de la corte. Pero más allá de esto, el tema de la extinción de dominio, el tema de ficha limpia y el tema de las PASO es todo parte de lo mismo. Chicos, es si queremos tener un sistema político más sano. Después no nos quejemos de la impunidad. Los que se llenan la boca en los medios hablando de no, la impunidad y siempre están los mismos y la casta, tienen que solucionar este entramado en el cual nos metieron. ¿Cómo puede ser que seas candidato si estás condenado? ¿Cómo puede ser que mantengas tus bienes si la justicia dijo que te los choreaste? Sí. Jorge, vuelvo al extracto de Jorge que escuchábamos al principio del programa, Jessy. Jorge decía que devuelvan la guita. Que devuelvan la guita es la ley de extinción de dominio. Sí. Es ni más ni menos que eso, puesto con la genialidad de Jorge de sintetizar un concepto complejo con algo que entendamos todos. Devuelvan la guita. Bueno, ¿qué es devuelvan la guita? Extinción de dominio. ¿Y qué es terminar con las PASO? Que dejemos de estar todos de rehenes de lo que deciden las cúpulas sobre quién tienen que ser los candidatos, con una pantomima de una elección en la cual se gastan millones de pesos que el Estado no tiene. Es todo parte de lo mismo. Ahora, el tema de devuelvan lo robado, que estuvo un par de años tan vigente con el eslogan y con el hashtag, ¿cómo nos olvidamos de devuelvan lo robado? Ahora se pone otra vez, pero el devuelvan, yo me había olvidado. Sí, devuelvan lo robado. Fue una bandera de Una campaña gran bandera. del macrismo. Sí. Cuando fue presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich lo impulsaba y eso murió. El proyecto de extinción de dominio es de aquella época, ya se había empezado a hablar. Estoy hablando 2 presidencias atrás. Y quedó en nada. Se fueron oponiendo, bueno, ahora lo están resucitando. Pero como vos decías también al principio del programa, estos son debates de hace 10 años que están demorados, ¿no? La extinción de dominio, también que se entienda algo, vale para los políticos, pero vale para los narcos también. No es solo acá que la casta sí, política se está claro, protegiendo. claro. Cuando protegen sus intereses, también están protegiendo lo de los narcotraficantes y delincuentes convictos de todo tipo. 11 de la mañana. ¿Cómo vienen las noticias hoy? Mamita querida, lo dijo Manuel Adorni en conferencia de prensa, pero también hay un comunicado de Capital Humano diciendo que termina la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Este fue un tema muy discutido, recibe 2 ingresos y se tomó esta decisión basándose básicamente en lo que fue la confirmación por la Cámara de Casación de esta condena a 6 años de prisión. Hay que esperar ahora la respuesta de Cristina Kirchner. En su momento, ¿se acuerdan? Se había judicializado, había sido una decisión durante el gobierno de Mauricio Macri de quitarle una, de decirle, estás cobrando 2. Bueno, elegí una.
¿Por la tuya o la viuda de Néstor Kirchner? La regulación dice Sí. eso, que solo se puede cobrar una, no se llama jubilación, se llama... Pensiones, son pensiones. Sí, de privilegio, solo se puede cobrar una. Sí. Claro. Cristina judicializó eso Pero ¿para qué? y la particularidad fue que la ANSES, que apela toda medida judicial de un reclamo de un jubilado que cobra la mínima, hasta llegar a la Corte, la sentencia que obtuvo Cristina Kirchner en primera instancia la validó y no la apeló. Sí, la ANSES de Fernanda Raberta Fernanda Raberta. con también un dictamen de Carlos Zanini. Bueno, chicos. Sí, los amigos de Cristina haciendo Sí. favores ¿Qué más a se Cristina. Sí, puede sí, sí. decir? Me Y resulta después, muy perdón, y impresionante. después un juez avalando esta situación, Claro. ¿no? La justicia, broche de oro. Partido judicial. Sí, el partido judicial, ¿ves? Sí, veo, a veces Pero te juega a judicial, favor sí. el partido Sí. judicial. 14 palos eran en total, ¿cómo era? Eran Sí, dos de pero ahora ya eso subió. Ahora es debe haber más. subido más, claro. ¿no? Sí. Ahora, ¿esto implica la ruptura de algún tipo de pacto político? Le pregunto. Jessica Bossi. Se la contesto después de la nota. Opa. Ay. Opa. El gobierno habilitó las hipotecas divisibles que le permiten a los compradores acceder a créditos para unidades en obra, sin necesidad de escritura previa. Al mismo tiempo, eliminó el plan Procrear. ¿Cómo funciona este nuevo sistema? José Rosados es director de Reporte Inmobiliario y está en línea. ¿Qué tal, Rosados? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro los saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Primero, ¿qué es esto que habilitó el gobierno? ¿Qué son las hipotecas divisibles? Es un instrumento de manera de que, por ejemplo, cuando está en construcción un edificio que después se va a dividir en unidades, no es apto para un crédito por cada una de esas unidades por separado mientras que está en construcción. Con esto que habilita, que antes no lo permitían las regulaciones del Estado, con esto que se habilita ahora, esto va a ser posible. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien que piensa en construir un edificio ya tiene, si hace las cosas bien, si los bancos lo ponen en funcionamiento, analizan que es cumplidor, que el proyecto es válido, que es viable, va a poder vender las unidades a crédito ya antes de empezar la construcción. Entonces, esto es positivo, obviamente, para la accesibilidad a la vivienda, para generar nuevas viviendas y para que esto se haga movilizando los recursos del sector privado, de desarrolladores, ya comprando terrenos, invirtiendo en los proyectos. Opa, se cortó. Sí. Ceci. Mientras recuperamos la conversación, el diálogo con José, les cuento, esta idea tiene ahora el desafío de que los bancos impulsen ese tipo de proyectos, porque también requiere mucho más involucramiento del banco, porque el riesgo es más alto, ¿no? Vos estás financiando algo que no tenés hipotecado, porque no está, es un bien futuro. Entonces eso es algo que ya el Banco de Córdoba hace con algunos tipos de desarrollo y con grandes constructoras y desarrolladoras grandes. El Banco Nación tiene en estudio el proyecto y puede ser un gran impulso. Ahora todavía va a llevar tiempo Claro. que eso se ponga en marcha, pero es una herramienta súper interesante. Sí, tenemos a José nuevamente, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdón, bueno, no sé, se cortó, pero bueno, sí, estaba escuchando ahora lo que decían y eso es así, es una herramienta que obviamente ahora tiene que ponerla en funcionamiento los bancos, pero esto implica que hoy sea objeto de poder ser garantía. Antes no podía un banco tomar en garantía y entonces lo que se oponían dentro de los bancos eran las áreas de riesgo, Claro. porque tenía un alto nivel de posibilidad de alto riesgo y de qué garantía iban a ejecutar. Entonces, ahora, al poder ser divisible en cabezas de distintas personas,
desde el inicio, esto ya tiene, y que pueda ser registrado, y que pueda haber garantías por parte del desarrollista, esto habilita que los bancos empiecen no solo a el consumidor final para compra de viviendas usadas, que es lo que se inició este año, a partir de marzo, abril, cuando realmente pensábamos que esto era inimaginable y que ya está funcionando, ya está teniendo impacto en el mercado de una manera muy rápida. Bueno, esto tal vez empiece a tener un impacto cierto y concreto a partir de inicios del año que viene, marzo, abril, pero hacía falta tener este impulso, bajar esta regulación para que se diera, ¿no? ¿Esto a partir de cuándo entonces se puede empezar a hacer? A partir de que los bancos lo empiecen a instrumentar y que, por otro lado, los registros de la propiedad y demás admitan este tipo de registro. O sea, entonces que se pueda esto asumir y poner en un instrumento y eso pueda ser registrado, ¿no? José, ¿cómo estás? Cecilia Oflet te saluda. ¿Te imaginas que esto es un proceso que va a empezar por proyectos de, para decirlo medio brutalmente, un club de gente acomodada que puede armar una torre y tomar un crédito grande en dólares, o que al revés, que puede ser una herramienta que dinamice la vivienda para la construcción de vivienda para la clase media? En principio tiene que ser para constructoras o desarrolladoras formales, que tengan obviamente todo en regla y todo absolutamente instrumentado, departamentos y demás, como para poder acceder a esto. No es por ahí, en principio, para aquel arquitecto inicial o el grupo que se va a juntar y decir vamos a hacer 4 dúplex, en principio. Tal vez más adelante pueda ser, pero acá hay que tener también, por otro lado, cierta paciencia, pero con optimismo, porque la verdad que pensábamos que a partir de que el crédito hipotecario iba a empezar recién a fin de este año, principios del año que viene, y sin embargo se lanzó en abril y ya está funcionando. José, ¿y estos créditos, este tipo de créditos, van a ser también créditos UVA o pueden tener otra modalidad? ¿Ser créditos en dólares, ser créditos con en pesos a tasa fija? Yo creo que eso va a estar atado a las condiciones macroeconómicas. En la medida de que siga y se profundice la macroestabilidad, puede pensarse en pesos, puede pensarse en dólares, puede pensarse en cualquier unidad de cuenta. Creo que lo más probable en principio es que sean UVA, pero no quita que no puedan instrumentarse en otra moneda. Claro, perfecto. ¿Y cómo han avanzado hasta acá los hipotecarios nuevos? Los primeros meses eran muy incipientes, pero no sé cuánto es lo que ha crecido esa demanda y esa aplicación de créditos hipotecarios. En base a los números concretos de escrituras en la ciudad de Buenos Aires, cruzando hipotecas contra actos totales de compraventas, creció al doble. Veníamos con un 4% del total de las compraventas que se hacían con hipoteca, y ya en el último dato que se tiene, que es el del mes de septiembre, está en el 8%. Es más, lo más probable es que cuando se conozca octubre y demás estemos por arriba del 11, el 12, y esto va a crecer. En el periodo, por ejemplo, de que duró el crédito de 1 año y medio de Macri, estábamos en el orden del 40% del total de las compraventas. Sí, pero para que pase eso tiene que subir el sueldo. Los salarios contra el valor del metro cuadrado. Ya con un sueldo medio o 2 sueldos medios, aunque parezca mentira, cuando uno lo calcula y ve, por ejemplo, para comprar un departamento de 2 ambientes en Almagro,
está incluso en algunos casos por debajo de lo que le cobran de alquiler, la cuota que hay que pagar. Y lo que tiene que demostrarse ante el banco de ingresos, con el orden de alrededor de 2 millones de pesos, que se pueden sumar obviamente ingresos, se puede calificar a comprar una vivienda usada de, digamos, para empezar, 2 ambientes de un dormitorio, no digo en el mejor lugar de Palermo, para nada, pero ya en Capital Federal y en barrios bien comunicados y demás. O sea que por eso es que lo que estamos viendo es que la gran mayoría hoy de las inmobiliarias, las consultas que reciben es si la propiedad es apto crédito. O sea, eso hasta hace unos meses atrás, eso era inexistente. Sí. Y hoy, ¿qué pasa? Por lo menos la opción está. Después nadie obliga a nadie. Alguien tiene que hacer cada uno su análisis. O pago un alquiler o puedo pagar una cuota, que va a ser similar. Hoy esa opción está. Y eso me parece que es positivo. Y ya de por sí, por ende, descomprime el mercado de alquileres. Y es lo que estamos viendo. También una menor aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios de los alquileres. Entonces ya vemos el efecto positivo. Hay gente que puede pensar en comprar su propia vivienda digamos, suplantando el alquiler. Y si no, puede seguir alquilando. Gracias, Rosados, por la comunicación. José Rosados, director de Reporte Inmobiliario. Hace minutos tuiteó Javier Milei: hola a todos, en mayúsculas, como le gusta hacer. Hola a todos, soy el León. Bueno, hizo referencia abajo a una nota de Infobae cuyo título es: el gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión de Néstor. Adorni hizo el cálculo y dijo, vamos después a desglosar y a ver bien la resolución, significa para los argentinos un ahorro de unos 21 millones de pesos. ¡Afuera! Mensuales. Sí. Mensuales. Sí, sí. Sí. Por eso hay que ver cómo es la resolución. Debería ser una resolución de ANSES. ANSES dentro de la órbita de Capital Humano, medida política que toma el gobierno un día después de conocerse esta condena a Cristina Kirchner. Claramente le está respondiendo a Rolando Barbano, que dijo, ¿hay algún tipo de pacto? Bueno, no. Bueno, por eso preguntaba a vos, porque como en algún momento se especuló y usted se hizo eco de esas especulaciones que planteaban si no había habido un pacto de no agresión entre Cristina y Milei, por lo menos al comienzo del mandato del actual presidente. Uno ve estas cosas y se pregunta, ¿hay algo que se rompió? Si es que existía. Quizás usted me dice, no, nunca hubo pacto, nunca hubo acuerdo. Había una convivencia y un juego de posicionarse cada uno de un lado de la grieta y generar una polarización que, si Cristina Kirchner es candidata, le beneficia al gobierno, sino atomiza un poco el escenario, el no poder polarizar. No hay otra figura fuerte enfrente que no sea Cristina Kirchner. Ahora, también creer que son como una especie de demiurgos que pueden digitar absolutamente todo el escenario nacional es difícil. En política, el que dice en el segundo semestre brotes verdes y ganamos, vimos que no funciona. No estoy hablando en contra de nadie. Quiero decir que el que calcula todo porque en 2 meses pasa esto, en 3 el otro y sube y baja y la encuesta, no funciona eso. Generalmente, en este caso es muy fuerte la decisión. Estamos esperando a ver qué respuesta hay por parte de Cristina Kirchner, porque es muy fuerte esta decisión. Están tocando el bolsillo. ¡No me interesa! Entiendan una cosa también. Cristina, de acuerdo a lo que ha dicho la justicia, tiene una fortuna en negro. La ruta del dinero acá era eso. Perder este ingreso en blanco le impide a ella disfrutar de su fortuna. El tema es si vos no tenés ingreso en blanco, ¿cómo gastás? Sí. El tema es si lo ejecutan. Porque quisiera ver si se lo dejan de pagar, porque no porque no esté de acuerdo, sino porque está esta cosa de hacer anuncios de impacto que construyen una narrativa que me parece que es parte de la lógica del gobierno y que todos estamos de acuerdo. Entonces todos decimos, mira, wow, lo que está pasando, pero quiero saber si el mes que viene Cristina deja de cobrar.
Sí, Gonza, te estás anticipando un poco a esto, ¿no? porque venimos de lo que contaba antes Jessy, Sí. de Lancet diciendo, no, con las Claro. dos manos, le pagamos a Cristina, sí, el procurador del Tesoro diciendo, sí, hay que pagarle a Cristina, bueno, que ahora le digan, no le vamos a pagar. Está bien. Ahora seguramente lo que va a venir como respuesta desde Cristina va a ser algún tipo de planteo judicial. Sí, claro. totalmente. y ahí Con lo empieza otra cual, vez. ahí vamos a entrar en un laberinto, pero ya que la postura Ahí. del gobierno argentino, o sea, no pagarle, algo que a todos nos indigna, porque es claramente un abuso de un privilegio que no le corresponde. Digo, no hay Pero mucha aparte es duda una sobre postura esto. miserable de Sí, Cristina, pero sin pero duda. miserable. Pero porque es necesaria, Tarto, hay que entender esto. Ella no necesita los 14 palos, los 20 Exacto, es palos. miserable. Los necesita para poder gastar en blanco. ¿Entendés? Ni Si vos no- siquiera. sí, Ni chicos, siquiera. si ella no tiene ingresos en Eso blanco, te lo no puede entiendo. gastar la que porque tiene Siempre en tenés un negro. amigo que te gasta Hizo por la vos si sesión querés. hizo la sesión, pero por supuesto que puede quedarse con el usufructo de esos fondos. Digamos. Me parece que es mucho, Le complica es la mucho vida. más que eso, es más un gesto de poder que de necesidad de. Yo creo que hay un del gesto de poder, contador, Ceci, ¿eh? Yo creo que pero planteo miserabilidad, esto. Si miserable. fuera tan fácil a ella que le gustan los gestos, diría, quédense la plata, a mí no me interesa. Claro. Tiene sí. una necesidad de tener verdad. ingresos Por en supuesto. blanco, chicos, no seamos ingenuos. Ya pasa todo que por hoy lo- arrancaste con el audio de La Nata, me acordaba de esa gran editorial que hizo La Nata, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño en PPT, poniendo en un estudio a la cantidad de jubilados que cobraban la mínima sí. equivalentes a los ingresos de Cristina. Sí, estoy leyendo el comunicado de Capital Humano, dice que la baja ya fue dispuesta Bien, a ver, lo de por ANSES. resolución de ANSES y resolvió dar de baja los beneficios de privilegio, tanto la asignación personal como la derivada Claro. de la pensión, las dos. Las dos. Ah, Digo, ahí las dos también le hay, sacaron, ahí, eso ahí, es. ahí Las dos. también hay un asunto, pero lo que decía Adorni es, no le vamos a dar plata a nadie condenado por corrupción. Eso O es sea, otra cosa. eso medio es algo, una intención, porque en O sea, es términos más que lo que técnicos- había hecho la gestión de en su Claro, momento o sea, Cambiemos que Sí. ahora. Esto va Es un a pedido traer que una había hecho. reacción. ¿eh? Sí, obvio, laberíntica. Graciela Ocaña había planteado varias veces esa posibilidad, ¿no? De hecho, había hecho el planteo a ANSES, y no recuerdo si no lo había hecho judicialmente, que la condena judicial era un elemento para poder cancelar la pensión, y lo había hecho también en función de las denuncias sobre Alberto Fernández. Escuchen esta historia porque es impresionante. Desde su celda, un preso condenado a 50 años de cárcel manejaba una red de pedófilos. Te juro que me cuesta creer que esto sea posible, que esto ocurra. Sabemos que los presos en la Argentina viven en un descontrol, que viven en condiciones infrahumanas, pero que al mismo tiempo tienen facilidades para seguir cometiendo delitos que quizás no las tienen afuera. Y esto es lo más paradójico que tiene nuestro sistema penitenciario. Cuando digo sistema penitenciario hablo de todos los servicios penitenciarios del país. Lo que ocurrió en las últimas horas, Jessy, fue que se hizo el cuarto operativo Protección de las Infancias, así se lo llama. ¿Qué son estos operativos? Se coordinan acciones en paralelo en distintos distritos para atacar redes que manejan, por un lado, distribución y consumo de material de explotación sexual infantil, lo que antes hablábamos o mencionábamos como material pedófilo, y también gente que abusa de menores y que produce ese material con los delitos que eso trae aparejado de manera extra. O sea, una cosa es que ya es delictiva, tener y consumir el material de la explotación sexual infantil, pero cuando además hay un abuso de un menor en la producción, tenés delitos todavía más graves. ¿Qué ocurre habitualmente? Llegan las alertas de Estados Unidos, que tiene los mejores dispositivos de ciberpatrullaje en la llamada Deep Web, o sea, en lugares a los cuales es difícil acceder si uno no está en estas redes repugnantes. Los detectan desde qué direcciones, desde qué teléfonos, desde qué domicilios se conectan a Internet para intercambiar estos archivos, y van dando alertas que se reciben en las jurisdicciones correspondientes. También hay ciberpatrullaje aquí en la Argentina. Esta operación de la cual te estoy hablando es una operación que coordinó ayer el procurador
bonaerense Julio Contegrán. ¿Por qué tuvo que coordinarlo el jefe de los fiscales de la provincia? Porque los objetivos eran 114 lugares distintos, ubicados en 65 localidades de la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Y vos lo tenés que hacer de manera coordinada, o sea, todos tienen que avanzar, los fiscales de cada jurisdicción, al mismo tiempo, porque se te escurren, o sea, donde uno se entera de que lo están allanando o te allanan, le avisa a la red y el resto hace desaparecer los dispositivos, se escapa, lo que fuera para eludir la acción de la justicia. Por eso son estos operativos grandes, que tienen números grandes. En este caso estamos hablando de, como les decía, 114 allanamientos, en los cuales hubo 112 personas imputadas, 21 de ellas terminaron detenidas. ¿Qué otro dato les puedo dar objetivo antes de entrar al corazón de esta historia, a lo más llamativo? Que la mayoría de esta gente, de la cual les estoy hablando, estaba en convivencia con menores de edad. Las personas que, además de dedicarse a esta actividad repugnante, tenía en su casa o estaba en contacto directo por una cuestión familiar con niños. 16 de estas personas trabajaban con menores. Estaban en una actividad como ser, y estoy dando ejemplos concretos, enfermeros pediátricos, docentes o empleados públicos y privados que tenían relación con niños. Había en esta convivencia con menores víctimas, chicos que estaban en riesgo. Por eso, como resultado de este operativo, se cuenta también que hay 70 menores que fueron liberados de la órbita de esta red, sea porque sufrían abusos sexuales, lisos y llanos, que se fueron conociendo a partir de mensajes que se capturaron. Ahora, si les da el estómago, les voy a leer algunos, pero con el seguimiento de esta distribución del material de explotación sexual infantil también surgieron mensajes donde estas personas hablaban concretamente del abuso de chicos, ¿sí? Por ejemplo, uno decía: tengo a alguien que me consigue a un nene de 6 años, pero me pide mucha plata. Se decían unos a otros. Había otros mensajes donde decían: mirá, me lo entregan por 2 días para que le haga lo que quiera, siempre hablando de menores de edad. ¿Cuánto te cobra? 20.000, no queda claro si 20.000 pesos o 20.000 dólares. Discuten sobre los montos. Bueno, otros hablan de una nena de 8 años que aparecía en imágenes de explotación sexual, donde uno de estos pervertidos dice: seguro sabe a miel, qué envidia a los que pueden probar esta miel. En estos términos hablaban estas personas sobre las imágenes que se intercambiaban. Esto fue es muy desactivado. difícil de escuchar. Sí, por eso a mí me cuesta hablar de esto, porque, bueno, todos los que somos padres nos cuesta imaginar digo, los que somos padres porque tenés el contacto directo con un chico que está en esta edad, y la verdad que es difícil que te entre en la cabeza que alguien pueda referirse así a un nene de esas edades. Nos pasa a todos. En el centro de esta historia hay gente que estaba presa. Y ahí voy al título de lo que vos presentabas. Había 6 personas que estaban presas y siguen presas en penales de la provincia de Buenos Aires, principalmente en la cárcel de Florencio Varela, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, que tenían montado una suerte de call center, así como los usan para estafas virtuales, para secuestros virtuales, para recibir y distribuir material de explotación sexual infantil. Lo distribuían dentro de la cárcel, lo vendían, y fuera de la cárcel también. Para que se entienda, estaban presos, tenían celulares que el gobierno bonaerense les permite tener para comunicarse con sus familiares, pero utilizaban esos celulares para almacenar este material dentro de una aplicación que les cuento por si a alguno esto le despierta una alerta, que cuando la ves parece una calculadora, la calculadora que tenés en el celular, sí. El iconito es de una calculadora, pero cuando entras metés una clave y accedes a una serie de archivos que vos podés tener ocultos dentro de tu teléfono. Eso tenían. De estos presos, que ya de por sí es escandaloso, que estén en la cárcel y que sigan delinquiendo y que sigan delinquiendo con menores. Había uno en concreto que se llama Víctor Hugo Valderrama, que es un hombre
de 38 años, que era albañil cuando estaba libre, hasta 2022, que en ese año fue condenado a 50 años de cárcel, que es el máximo que te pueden dar en la Argentina, por abuso sexual calificado por tratarse de un sometimiento gravemente ultrajante hacia la víctima, que era un menor de edad, y también estaba condenado, como parte de esta sentencia, por la producción y distribución de imágenes de menores dedicados a actividades sexuales explícitas. Es decir, abusaba de menores, los filmaba, los fotografiaba y luego distribuía ese material. Víctor Hugo Valderrama fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Matanza, en un proceso en el cual él admitió todos los delitos que le imputaban. Fue a la cárcel. En la cárcel le permiten tener un celular. Con ese celular, actualmente, hasta el día de ayer, cuando se hizo el operativo en su celda, distribuía material de explotación sexual infantil. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? ¿Hubo respuesta desde el Servicio Penitenciario Bonaerense? No. ¿Hubo alguien que saliera a explicar cómo es posible que, con la excusa de mantener a los presos comunicados con el mundo exterior, les permitan seguir delinquiendo con los celulares? No, no hubo ningún tipo de explicación. Porque pienso, ¿no? Sí, está bien, tenés un teléfono para comunicarte, pero puedes ser un teléfono de línea, sin internet. Lo que pasa es que... ¿Se entiende lo que digo? ¿Para qué sí. tendrías que tener internet? Ponele, tener teléfono de línea, te comunicas con tu mamá, perfecto. Pero Tiene internet... Tiene un costo. Entonces, como es más costoso comunicarte telefónicamente que por WhatsApp, les han permitido tener el WhatsApp. Es todo un escándalo esto. Esto empezó durante la cuarentena, cuando no se permitía a los familiares de presos ir a los penales. ¿Se acuerdan? Porque decían, va a haber miles de millones de presos muertos. Sí. Bueno, hubo la misma proporción de muertos que en el mundo exterior. Les diría que incluso menos. Pero con esa excusa que no podían ir los familiares porque se iban a morir todos de COVID, les dieron los teléfonos celulares. Dijeron mientras dure la cuarentena. Esto era lo que decía la disposición oficial del gobierno de Axel Kicillof. Terminó la cuarentena, volvieron las visitas a las cárceles, nunca le sacaron los teléfonos celulares. Cuando se armó escándalo con todo esto, dijeron no, pero solo se pueden comunicar con sus familiares y por WhatsApp. Mentira. Todos sabemos que no lo controlan. No lo controlan, y este es el gran problema, Flavia, porque en los celulares tienen acceso a Internet, siguen teniendo acceso a Facebook, a Instagram, a TikTok, hay presos TikTokers, y como podemos ver, a otras clases de aplicaciones que les permiten intercambiar incluso material de explotación sexual infantil. Realmente, si el Servicio Penitenciario Bonaerense quiere mantener este privilegio, que digo, es discutible, que tiene un montón de cuestiones legales, lo que tiene que hacer es controlarlo, muchachos, controlar que los presos solo usen el teléfono para comunicarse. Y si no lo pueden hacer, bueno, que vuelvan atrás, que vuelvan al teléfono de línea, que les pongan restricciones con respecto al acceso a Internet, que busquen la forma, porque que alguien que fue puesto en la cárcel para que deje de delinquir, siga delinquiendo, hace que todo sea absurdo. Todo, digo, desde el fiscal que acusa, que pide la detención, la policía que va, que lo arresta, los que participan del juicio oral, los que van a declarar como testigos, los que condenan, todo es ilusorio. Y donde todo es ilusorio, lo que hay es una impunidad recargada, porque no solo que salís impune, es además de que salís impune en la práctica, podés seguir delinquiendo. O sea, todo un gasto de tiempo, y hace que todos los esfuerzos que tenemos y que hace la sociedad para que quienes rompen la ley estén presos sean total y completamente en vano. 11:56. Pasión por complacerle. Como usted se divirtió tanto cuando conté la historia que había aparecido en el libro de Claribel Termorel, del ladrón de la obra de Rodin, se lo traje. Ay, ¿puedo decir que estoy al lado de un ladrón? Luis Emilio Onfray Fabres, de Chile, recién prácticamente llegado al país, a Buenos Aires, es el protagonista de esta historia increíble que contó ya hace un tiempo Levinas. No soy un ladrón, soy un artista, dijo ante la policía cuando fue a devolver la escultura de Rodin que había robado del Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Parece ciencia ficción. Parece. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, es una obra que yo hice a los 20 años, una acción de arte en realidad,
En esa edad también era más punk, ¿no? Que es la vida más rock, ¿cierto? Más duro. Pero finalmente, en todo caso, el pretexto artístico de esa obra era la pérdida, trae de vuelta a la memoria lo que no está. Y para eso, dada la identidad y la idiosincrasia también de todo chileno ahí, que hurta siempre alguna otra cosilla también, me parecía interesante hacer este gesto tan incorrecto, ¿no? Contá el detalle, situanos en el año, en el lugar, en la idea que vos tenías apenas ingresabas ahí. Estaba estudiando arte yo en tercer año, 2005, Museo Nacional de Bellas Artes, y ahí, en el contexto también de una exposición de Frommer, una inauguración, encuentro la posibilidad también de llevar a cabo lo que ya había pensado y lo que ya había escrito hace, no sé, un mes atrás, no sé. Entonces ahí... ¿Vos hasta ese momento qué hacías? ¿Qué era de tu vida? Estudiaba arte. Estudiabas arte. Claro, ¿Qué te 20 gustaba? años. ¿Qué es lo que más te gustaba? En ese instante, haciendo memoria, me gustaba mucho la pintura también, el neoexpresionismo alemán, Lupertz en particular también. La poesía siempre me ha gustado mucho también. Pero en ese instante, mi pensamiento era, ¿no? Sacar esta imagen, ¿no? Esta escultura, para ver lo que pasa, claro, pero también con ese dejo de la ausencia. ¿Qué más tremendo que un plinto vacío? Entonces, como que en un lugar como tan estéril... ¿Vos sabías qué te ibas a llevar? A ciencia cierta, no. Yo caminé hacia la obra y la tomé como si fuera mía. Genial. Claro, y... Esta era de yeso, ¿no? ¿Es yeso? No. ¿Mármol? Es bronce. Vos agarraste la de bronce, sí. Pero, ojo, aquí también hay un encuentro. No, porque también hay una de yeso y hay una de mármol. Exactamente. Sí. Pero no tenía alarma, no tenía nada. La tomo como si fuera mía. ¿Cuánto pesaba? ¿Pero había gente? 2 o 3 kilos por ahí. ¿Había gente? No había nadie. Podría ser un activista climático que agarre y se lleva la obra, ¿viste? Sí. Pero la profundidad mía ahí está en otro sentido, en el sentido como de esta síntesis, ¿no? Sí. De lo incorrecto del arte, de la ausencia, de la pérdida, ¿no? Y se convirtió en la obra más vista de Chile, hasta ahora, un plinto vacío. Y eso yo lo encuentro, pero la gente... Claro, la gente iba a mirar. Haciendo fila para ver lo que faltaba. La ausencia en sí. Una maravilla. O sea, por lo menos para mí... es de gran goce. Yo quiero seguir con el minuto a minuto, que es: agarrás la escultura, 2-3 kilos pesaba, decís, esta es, pones ¿dónde? ¿En un bolso, en una mochila? En una mochila, claro. Y salís tranquilo, caminando. Me quedo tomando un vinito y después salgo. Tranqui, como si nada. Con la escultura en la mochila. ¿Vos te tomas un vino ahí con la escultura dentro de tu mochila? No pasa nada. No pasa nada. 20 años, ojo. Sí, obvio. Hay otro ímpetu también. No, bueno, sí, genial. ¿Y cuándo se dan cuenta en el museo que falta? No, si no es porque yo después la devuelvo. ¿Me estás cargando? No, claro, no había registro, no hay forma de saber quién se la llevó. De hecho, pero se dieron cuenta que faltaba. Al otro día. De hecho, hay un documental que es mío, que me grabaron por 5 años, Cristóbal Valenzuela. El 2017 salió Robar a Rodán y tiene 17 premios internacionales. Una locura también. Pero ahí habla también en detalle de todo este proceso también, desde la mirada de un documentalista. Así que interesantísimo ahí, para que lo vean, está gratis. ¿Dónde la guardaste? ¿A dónde te la llevaste? En una mochila. En la mochila a mi casa. ¿Qué hiciste? No, Claro, a mi casa, en dibujé. ¿Dónde la pusiste? Seguí bebiendo un poco más también. Delante de la obra, en tu casa, en tu sí, con un gatito ahí dibujando y todo. Y cuando volviste y te fuiste a la policía, ¿cómo fue la escena esa? Claro, ¿qué te dijo? Yo la quería tener por mucho tiempo más, ojo, para ver reacciones más sociales, ¿no? Pero asumo también que no la inmadurez, sino que el miedo de enfrentarse, de vértigo, claro, de enfrentarse a la justicia con 20 años, procesado, no sé, me tomó un poquito ahí el alma, ¿no? Entonces, ¿Y estabas solo o alguien sabía sobre tu plan? No, solo.
No tuviste... Tenías 20, no había un adulto responsable. ¿Se lo confesaste a alguien después? Sí. Sí, a la policía. Ah, directamente. Pero antes le contaste, no sé, a un tío, a tu padre, no a nadie. a una Pero, amiga. a ver, te llevaste la obra, la tenías ahí en un escritorio, en un arriba de una mesa, pintabas, dibujabas, la mirabas, la admirabas. ¿Cuántas horas, días después, fuiste y cómo fuiste? ¿Llegaste con y qué dijiste? Hola, ¿qué tal? No, o sea, el pretexto ahí también fue que, mira, ¿sabes qué? Estaba en el parque forestal, que está ahí al ladito, me encontré esto y todo lo demás. Ay, fue como bien raro, hasta que finalmente la policía te aprieta, ¿no? Entonces yo finalmente... Confesaste. Le confieso y el policía me dice, ¡eres brillante! ¡Qué genial! Pero, sí, Qué y el genial. documento, ojo, la parte teórica, el sustento ahí, dice claramente lo que yo iba a hacer, lo que estaba haciendo, y también esta noción tan grande de la ausencia, ¿no? La pérdida trae de vuelta la memoria de lo que no está, y ahí se agarran los franceses también, y digo, ¡ay, donc! Muy profundo todo así. Ahora, mira, lo que me pregunto, vos tenías en ese momento 20 años y te mandaste una obra descomunal, desde el punto de vista conceptual, descomunal, casi te diría, difícil de mejorar. Es decir, ahora, si vos haces una obra de esa calidad, de ese tamaño a los 20, ¿qué te queda después? ¿Sabes qué? Es algo que lo pienso y tengo otra de ese calibre, ¿no? Pero de repente la traducción de lo correcto, lo incorrecto, o este límite que existe en el arte, debe ser quirúrgico. Entonces, por lo menos hasta ahora... No te entiendo, ¿qué querés decir con eso? Estoy repensando una obra tan potente como esta ahora, ¿no? Atento a los museos. Hoy con las cámaras y las alarmas te va a costar un poco más. Ojalá que... No, pero no es nada en todo caso de robo ni nada, sino que algo que sea, como bien dice aquí, conceptualmente, visualmente, claro, que tenga ahí una profundidad diferente, ¿no? Y lo que vos hiciste, ¿cómo cayó en el universo del arte, que es un poco jodido, Levinas, ¿no? Sí. Te abrió puertas, te cerró, decían, ¿qué se hace? ¿Qué se... No, mira, es un caso bien con la distancia, ¿no? Del tiempo. Es un caso bien particular también, una obra muy agresiva, una obra muy, muy potente, digámoslo así. Yo seguí en otra universidad, porque la universidad en la cual estaba me cerró las puertas por 3 años. ¿Te echaron? No, me suspendieron. Ok. Y ahí yo conocí a mi maestro, que es Bernardo Yarzún, un gran artista chileno, y ahí trabajamos juntos como 8 años en el arte en sí, ahí en Santiago, en todos los museos prácticamente. Así que el trato que tengo yo con el arte, por ejemplo, allá es bastante cercano también. A los actores los conozco todos también, sí que están... Decime, ¿cómo fue? Obviamente vos fuiste condenado. Sí. ¿Cómo fue la condena y cómo la cumpliste? La condena fue bien especial porque ahí estaba iniciándose la reforma procesal chilena, la nueva. Entonces yo fui el primer caso, aparte con esta nueva justicia, ¿no? Con la nueva ley. Y lo que me hicieron ahí fue estar 1 año en la Biblioteca Pública Penal en el cargo de bibliotecario. y cumplí 1 año ahí en la biblioteca. Iba todos los lunes, me parece, o todos los viernes, ya no me acuerdo ya. Pero, por eso no estuviste nunca, digamos. Fuiste como a cumplir una pena con trabajo. Claro. ¿Qué leían los presos? ¿Ah? ¿Qué leían los presos? A sangre fría. ¿En serio? Truman Capote, sí. No jodas. Sí, en serio. ¿Y qué opinaba la sociedad en ese momento sobre la forma en la cual se resolvió tu condena? ¿Sabes? ¿Había uniformidad? O sea, ¿en el momento se te festejó por el costado artístico o había gente que pensaba, che, pero al fin y al cabo es un ladrón? Sí. O sea, robó y se la está llevando de arriba. Hay 2 miradas ahí, obviamente, como bien tú dices, pero ¿sabes qué? Lo que clarifica y lo que da un poco más de historia a esto también es el documental, así que lo invito ahí a verlo, pero generalmente están las 2 opciones, o te cae bien o te cae mal el arte. Por lo menos para mí debe incomodar, debe ser una molestia, una pregunta quizás, pero no debe ser bonito. O sea, que el arte para mí no es decorativo.
no es un cuadrito que esté en la casa, ¿no? No, está buenísimo. Está claro que vos fuiste muy provocativo. Claro. Por eso te preguntaba, ¿en la sociedad hubo gente manifestándose en contra tuya? ¿O cuando te reconocen en algún lado, Sí. recibís algún tipo de Generalmente- desprecio por lo que hiciste? No, al contrario, siempre recibí un cariño de la gente, como que, ¡buena! Así como, bien, Emilio. Así como que, generalmente en Chile sí se da también harto esto del robo y del hurto, y que lo usemos y lo utilicemos con un pretexto artístico, ya es como una cosa ya bien, bien particular. Sí, y hasta qué punto, esto lo discutimos muchas veces, toda provocación o todo truco es arte. Porque puedes hacer 1000 cosas que puedan incomodar, que puedan llamar la atención y vestirlo como si fuera arte y no necesariamente es arte. Para vos, ¿qué es lo que hace valer que eso efectivamente sea arte? Es interesante esa pregunta, porque generalmente yo busco en el arte una traducción, ¿no? Una profundidad, una torpeza, una incorrección, algo severo, algo que no es normal, ¿no? Es que el arte no se entiende mucho siempre o casi siempre, ¿no? La figura esta del ser artista es muy compleja, es demasiado, pero es necesaria. En el documental digo también que esto es el mejor invento, que toca ser artista es realmente improductivo, ¿no? Pero me tiene sentado aquí hoy. Y le pregunto algo más en línea con lo que te pregunta Jessy, que me hizo pensar. ¿Tiene valor económico lo que hiciste? Uf. Porque el circuito Sí. del artista se cierra cuando la obra se vende. Por ejemplo, esos códigos, esos análisis formales en relación al arte y al negocio también del arte, se dan y, por ejemplo, a mí me pagaron, me dijeron te compro obra, hazme esto otro. Y claro, ahora, hacer algo de este nivel que cuesta aproximadamente $1 millón la escultura, ¿de qué otra forma también se puede vender eso? Así como que esta idea, esa acción de arte, yo creo que no tiene una licencia por parte de mí. Decime una cosa, yo tengo un amigo, Pirosi, un gran pintor, que es un pintor, pero además ha hecho obras de arte conceptual muy buenas, pero básicamente se dice que es un pintor. Y es un pintor. Y él decía a sus alumnos siempre, no cometan ideas. Está muy bien. En vez de no cometan errores, no cometan ideas. Es un poco extremo, pero la pregunta es, ¿cómo diferenciás una idea brillante de una obra de arte? Chuta, por lo menos para mí, debe existir una traducción de un dolor, algo que es real. O uno sabe lo que es real. Más que se adorne a lo mejor esta imagen o esta idea, si lo verídico sale siempre a flote, ¿no? Uno, al estar frente a una obra de arte potente, de calibre, uno sabe que hay algo ahí. Hay una molestia, una traducción torpe. Claro. Perdóname, pero lo que nosotros pensamos que se ve y se nota, no todo el mundo lo ve y lo nota. Somos por ahí, hay un grupo de gente que tiene esa sensibilidad para percibirlo inmediatamente, y hay gente que lo empieza a percibir con el tiempo, que necesita por ahí 50 años que pase del momento en que se hizo a cómo está la sociedad para poder entender que un tipo como Gauguin era bueno. Si la pasó como el culo Gauguin toda Claro. su vida, porque nadie lo entendía. Sin embargo, hoy pues, todo el mundo ve un Gauguin y le parece maravilloso. Entonces, ¿cómo haces porque digamos, cómo validás eso? ¿Entendés? Esa es la complicación. Vos decís, el hombre, vos te paras frente a la obra y ya te das cuenta que es una obra. Bueno, vos te paras frente a la obra y yo me puedo dar cuenta, pero no sé si toda la gente se da cuenta. Sí, pues es la gracia también en todo caso de este juego llamado arte. Que el código de entendimiento no es universal. Claro. ¿Qué pintores o qué artistas te gustan? Bueno, yo empecé desde muy niño con la música también. Fue al conservatorio de la Universidad de Chile. Me gusta harto Haydn en la música. En la pintura, Pollock. Amo a Pollock. El neoexpresionismo alemán también. Me gusta el accionismo vienés, que ahí hasta el suicidio es arte. Así como, eso sí que ya es severo. En Viena ahí, ocurren, pero locuras. En la música también, es que me gusta Tool hoy en día, Nirvana, no sé. Esos son como referentes míos también. Y
En la poesía también. El dolor parece ser que va siempre de la mano de la arquitectura. Sí, sí. No, y la pérdida también, la ausencia, el blanco. Es que esta figura del blanco últimamente me está llamando mucho la atención. Blanco Es sobre muy difícil mejorar el blanco de una hoja en blanco. Y por ejemplo, en 1917 ya estaba este hombre blanco sobre blanco, Malevich. Una cosa pero brutal. O sea, y de alguna u otra forma esa noción, esa idea, baja ahora para presentarse y para poder escriturarse de otra forma a mí. Así que, Vos decías que arrancaste más con la pintura. sí, también. En la pintura... Y después esos años que completaste en otra universidad, ¿en qué te especializaste o qué hacías? Ahí me especialicé en performance. Por ejemplo, hay una obra muy linda mía que se llama Mitocondrial, que yo me anulo el gen paterno, ¿no? Depilándome con la epilady de mi madre, con los calzones de mi madre. Es una performance como de 42 minutos. Muy bella también. Qué dolor. Sí. Bienvenido. Sí, sí, sí. Y atrás de eso hay un audio de un científico, amigo mío, que ojalá me esté escuchando hoy, Claudio, que él habla sobre el gen mitocondrial, la eva negra, y con todo esa profundidad. ¿Y eso yo dónde lo hiciste? En un módulo de experimentación artística que se llama AK35 en Chile. ¿Y qué generó eso? Fíjate lo que generó en mí, puedo hablar. No en los demás, no sé. Pero sí, fue muy íntimo, muy íntimo. Aparte, había una foto de mi abuela también ahí de 2,5 metros, con una mascarilla de oxígeno también, bien al límite eso. ¿Vos qué edad tenés? 39. ¿Y cómo te atraviesa a vos el pasado de Pinochet, de Chile, la dictadura, tu contacto con el arte, tu forma de rebeldía, tu adolescencia, el legado de tus padres, los carabineros? Chuta, el color que menos me gusta es el verde. Pero no. ¿Hay un arte que le contesta a eso? ¿O también puede haber un arte que, no sé, que dialoga con eso de una manera no confrontativa? Fíjate que sí, hay artistas que buscan también en todo caso ese conflicto, ese límite, en lo cual también yo me siento muy cómodo ahí. Ojo, esa respuesta o contrarrespuesta a lo anterior, ¿no? Llámese dictadura y todo lo demás, es necesaria. En la década de los 80 hay muchos artistas chilenos que son de gran calibre, por ejemplo Lepe, que es una máquina. Entonces hay un respeto también por lo antiguo, yo lo veo así, pero hoy en día no está como ese conflicto tan presente. ¿Y a qué le haces? ¿Qué discutís de Chile a través del arte vos? ¿Qué es lo que le discutís a Chile? ¿Es un país desigual? ¿Es un país con...? No, ¿qué le discutís a Chile? No me configuro desde ese lado. Bien. No. El arte es para mí, ¿no? Necesito entender por qué estoy en este holograma de partida. Necesito ser como el gatito que se lame las heridas para estar bien, ¿no? Tengo 3 hijos también. Entonces, como que de partida este juego tan místico, tan absurdo, genera una gran pregunta, ¿no? Esta es una obra de arte mía, escuchá. Sí. Y la última, porque ya estamos sobre el informativo. ¿Qué te robarías? Confesar. Pero Es hipotético. Además, arrancamos por eso. Y sí, claro, Sí. pero... ¿Qué me robaría? Pero para Algo quedarte, que nos para despiste. para dejarlo en tu casa ya para siempre, para verlo todos los días. Chuta, me robaría el tiempo. Qué vivo. El tiempo. Está buena la respuesta, Sí. está muy bien. Gran historia, hermosa charla. Gracias, Emilio, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias, Levinas, porque es el que lo trajo. Siempre complaciéndola. Nos vamos a divertir. Fight me gusta porque vos cuando hablas de Fight nos remite a Donald Trump. Sí. Escuchate esta historia hermosa. Yuyito González se baja de los Martín Fierro Miami para no cruzarse con su enemiga, con Fátima Flowers.
Dios. ¿Cuándo son los Martín Fierro? El día 22 se entregan en Brickell, en un salón, 300 cubiertos. Estaba Yuyito nominada como una de las mejores conductoras latinoamericanas. Y a partir de eso también empezó a surgir, bueno, ¿quién más iban a estar? Que toque el otro. Fátima iba a estar, pero Fátima... Perdón, quiero hacer acá merece un punto. ¿Con quién estaba en la terna? Bueno, hay gente, ¿cómo te decía? Magalí de Perú, Arancibia de Chile, ese tipo de cosas. Bueno, todo polémico, ¿no? Todo polémico. Yuyito no está convencida, Inspector, de que lo vaya a ganar el Martín Fierro. ¡Afuera! ¿Ya se votó? No, todavía no se votó. A partir de hoy, me acaba de decir nuestra compañera Miriam Molero, que ya podemos ir apta a votar, así que voy a ir a votar ahora. Bien, vote también... por Yuyito, me imagino. No. ¿Cómo que no? No, Magalí, yo soy amigo de Magalí TV de Perú, que la rompe toda, Magalí. Escuchame. También vamos a votar cable, que ese va a ser polémico, porque ahí los egos de los periodistas son extraordinarios. Y después también vamos a votar el de la moda. Hoy ya podemos votar todo. ¿Qué pasa en el de Miami? Bueno, resulta que Fátima también está invitada al Martín Fierro de Miami. Entonces, bueno, nada, está Fátima. No hay onda entre ellas. Ya se le preguntó a Yuyito si se le cruza en un pasillo, si la saluda o no. Yo ya no tengo nada que decir. Dice, bueno, evidentemente todos recordamos la anécdota donde prácticamente se levantó al presidente en vivo. Pero acá surge el dato. El dato es que Fátima sí va a recibir un Martín Fierro, porque no es que está en una terna, sino que es un Martín Fierro a una trayectoria random, ponele. Viste que el Martín Fierro es laxo en ese aspecto y a veces te da un Martín Fierro por whatever. Entonces, Fátima va a recibir un... Entonces, ¿qué dijo Yuyito? Inspector, le dijo, pará, yo voy a Miami. Martín Fierro, todo, se va a armar el triángulo, ¿no? Milei, Fátima, sí. Se va a armar el triángulo. El triángulo de fuego. No es el de hierro, ¿no? De hierro. Es el de fuego. Entonces se va a armar ese triángulo. Bueno, y resulta que hay una que sabemos que va a levantar el Martín Fierro. ¿Sí? Y la otra no sabemos si no va a perder con Magalí de la televisión peruana. Entonces dijo, no, mejor me bajo y me quedo en Buenos Aires. Así que confirmado que se baja Amalia González de los Martín Fierro. Para mí apuesta a la moderación para sumar puntos con Javier Gerardo. Karina. Con Karina, bien. A la prudencia. No está mal lo que decís, astuta. Y ahora te voy a agregar uno de estos datos que a vos te gusta, pues son medio simpáticos. En ese interregno donde Argentina todavía no tenía designado al embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford, hay muchas historias de Alex, son muy simpáticas, casi todas, pasó lo siguiente. Viste que se estaba esperando la comunicación del presidente Trump y el presidente Milei y no llegaba. Sí. De hecho, recién ahora hablaron. Sí. Antes de hablar con Trump, mejor dicho, antes de hablar con Milei, Trump habló con 70 presidentes. O sea, no hablaba con Milei. Algo pasaba. Entonces había como mucho... No había embajador tampoco. Y me llama una persona que conoce a alguien que trabajaba en la embajada, de hecho, le hace favores. Dice, che, Tartu, vos que conocés, que esto, que el otro, estoy buscando una comiquería. ¿What? Le digo. Una comiquería, no entiendo de qué me estás hablando. Bueno. Le querían hacer llegar a Donald Trump un ejemplar de Absolute Superman con el Milei en la tapa. Para que, ya que no había comunicación oficial, por lo menos estuviera... Vos tenés mensaje, porque vos seguramente conoces a quién se le ocurren esas ideas. No sé. Sí, escribile. No. Me parece que inclusive la primera vez que se junten, no sé si la foto no va a ser Donald Trump, Javier Milei y los dos sosteniendo la tapa del Absolute Superman by Milei. ¿Sabes cuál fue el problema? Absolute Superman se agotó. Jan, ¿la de Milei se agotó? Se agotó, posta. Imprimen, viste, nosotros casi todos trabajamos en industria gráfica en algún momento. Claro, che, se agotó toda. ¿Qué dicen ahí? ¿Se pone contenta la editorial? Dale, imprimí, reimprimí, vamos a reimprimir. En un rapto de creatividad, ¿qué hacen? Imprimen la reimpresión
le cambian la tapa. Ponen uno que no se parece a Milei. ¿Y por qué? Bueno, por hacerse los creativos, ¿entendés? No, en rigor después te lo explican porque eso es más coleccionable todavía, porque es el reprinting de la 1 que está agotado, y le hacen otra tapa. Bueno, entonces, esta persona me llama de la comicaría, que esto que el otro, me dice, che, pero el Absolute Superman no está Milei en la tapa. Le digo, igual no es Milei, es Superman. O sea, hablemos con propiedad, le digo. Bueno, es sí. Milei, es Milei. Ahí está. Ay, pará, ¿sabes qué? Me dijo así. Sí, la verdad, es Milei. Me dijo así. Es Milei. Me dijo así. Dale, me dice, Tartu, es Milei. Le digo, bueno, está bien. Le digo, me dice, igual, le digo, sacá la foto y mandame la tapa. A ver, le digo, no, le digo, pero escúchame, lea y dice Absolute Superman 1. Le digo, esto, bueno. Hablo con alguien que es dibujante, que antes laburaba en Marvel y qué sé yo, y me dice, no, deben haber sacado una edición de colección, reimprimieron el número 1 con otro arte de tapa. Hoy por hoy, de verdad. ¿Y entonces no tienen para llevar? No, hoy por hoy, no, lo tenés que comprar en reventa. Ya está en reventa. La tapa del Absolute 1 Milei ya está en reventa. ¿Qué diría Milei? Milei diría, fenómeno, vale. Ahí va. Recién Rolo le dio otro significado, pero es muy interesante. Claro, el fenómeno barrial de verdad ahora. Sacaron la tapa del 1, el 1 se agotó. Imprimen el 2 y la gente quiere el 1. Entonces ahora tiene valor de colección el 1. La tapa de Milei, de Absolute Superman, tiene valor de colección. Y están buscando esa tapa para llevarla al primer encuentro en la CIPAC de Donald Trump y Javier Milei. Esto es un delirio. Pero bueno, son cosas que pasan, obviamente, en el mundo cómic, que la otra vez no me acuerdo quién lo comentaba acá, creo que Santi García lo comentaba, de lo que se mueve alrededor del mundo cómic. A veces uno no tiene la noción de lo que se mueve. Es muy grande, de verdad, igual que el mundo de los videojuegos, que aún también dice, che, no es tan grande, y es muy grande, y se mueve mucho dinero al respecto. Así que mirá la locura de eso. Tremendo. Ahora voy a esperar la foto, espero que esté el cómic, porque si pero no... lo tiene que conseguir, en reventa se consigue, lo que pasa es que vas a tener que ir a eBay o vas a tener que ir a... igual se puede pagar, es un librito que vale $5, no es que te van a pedir Dicen que hay que $5.000. prepararse para el discurso de Milei en la CEPAC. Contame del proceso. No, que va a tener un posicionamiento internacional muy fuerte y un llamamiento a las potencias de Occidente. Bueno, estamos ante un Javito emperador. Ahí lo que se especulan, y con esto ya cerramos, es un encuentro otra vez mano a mano entre Javier y Elon Musk. Aparte, vos sabés que Elon Musk, desde que terminó la elección, se mudó a Mar-a-Lago. Se mudó. Le dicen el tío Elon. Se instaló ahí. Está con la familia Trump. Se instaló ahí. Sí. Él dijo, yo soy the first buddy, o sea, soy el primer amigo. ¿Viste? Como si fuera el first lady, que esto, que el otro. Yo soy el primer amigo del presidente. Se instaló ahí. Agarró su avión privado. Esas cosas de locos que hacen No los hay que los pensar igual megamillonarios. Mar-a-Lago como una casa. Me parece que todos lo pensamos como una casa y que en la claro, es casi una ciudad, es un Sí, claro. condominio, ¿no? No, pero está siempre ahí, digo. Pero él está siempre... Pero quiero decir que podrían vivir 40 familias ahí y no cruzarse unas con otras. Sí, eso es así, No es que pero está en el caso de del Musk, hijo. en el caso de Musk están las fotos familiares. Sí. Sí, se la La pasa foto con de la Barron, familia Trump con los Melania, nietos, sí, él está ahí en esa foto. por eso él dijo, yo soy de First Buddy. Y agarró, con esto cierro, se agarró su avión privado, fue a buscarse ropa a Texas, porque él se mudó a Texas ahora, viste que se enojó con California, Sí. entonces se fue a buscar, mira si no podés comprar ropa, ¿entendés? Pero bueno, se fue a buscar ropa a Texas. Si no quiere y si no tiene ganas de ir a un negocio a probarse Pero ropa, Ceci, vas a cualquier Walmart y te compras te un hago una calzoncillo. pregunta. Si vos podés ir en tu avión privado a dar una vuelta y buscarte tu calzoncillo favorito, ¿no lo haces? Pero obvio que sí. Ni loco. Lo haces. Ni loco, pero ni loco. Yo te doy vuelta a los calzoncillos, Cecilia, por eso. ¡Ay, qué asco! 12.50 ha sido el aporte de Tartu a la confusión general. Manto de piedad. Siempre vengo, sácame de acá, Suerte ¿no? que viene Pitela. Salgamos de aquí. Bueno, el martes presenté un libro de un autor cubano que vive en Argentina hace ya varios años, que se llama Marcial Gala. Él nació en La Habana y es autor de varios libros, uno de ellos ganador del premio Clarín, un libro que a mí me gusta mucho también que se llama La Catedral de los Negros. En este caso presenta un libro que publica Corregidor que se llama La máquina de ser feliz.
en referencia a la canción de Charly García, que una de las preguntas que le hacía yo en la entrevista era por qué se llamaba así. Dijo que lo que le pasó fue que escuchó la canción de Charly en la casa de un amigo, y cuando escuchó la frase dijo, esto es el título de una novela, y a partir del título de la del título que se le cruza con la canción de Charly, a quien le dedica obviamente la novela, se imagina esta novela, que es realmente muy interesante por varios motivos. Es la historia de dos hermanos, en realidad es de un hermano, de un hombre que se llama Marcel, en la Cuba de los años 80 y 90, en el barrio Cienfuegos. Mucho de lo que escribe Marcial tiene que ver con Cienfuegos, que es el barrio donde él nació y vivió hasta que vino a Argentina. Y me parece que es un novelón para entender la complejidad de las cosas. Esto es así. La novela empieza así. El hermano de Marcel, que es el protagonista, se llama Marcos, escribe un prólogo, 2020. El prólogo está escrito en el 2020. Dice, mi hermano, antes de morir, ya sabiéndose que iba a morir, me deja un manuscrito de su vida, de un diario de todas las cosas que él había hecho y que nosotros creíamos, y a veces pensábamos que podían ser posibles, pero que él las confiesa, hace como una confesión. Y yo me estoy preguntando, dice el prólogo ficticio, ¿no?, si publicar o no esta información que me da mi hermano, porque es muy, muy jodida. Y lo que hice fue pedirle a otras voces que aparecen en la confesión de mi hermano que den su propia versión de esto que mi hermano cuenta. Así que acá se los dejo. Pum, y arranca. Y es una autobiografía de su hermano que empieza contando cómo él crece en una Cuba muy, muy convulsionada, con mucho exilio, con mucha gente yéndose, con muchos problemas económicos, con un Fidel que empieza a tener, que tampoco lo nombra como Fidel, no es crea un personaje ficticio, como a desvariar en cuanto a los objetivos de la revolución. Y claro, este chico crece, es matemática, después estudia relaciones internacionales. El padre había trabajado para el gobierno, con lo cual había una contundencia en su casa. El hermano es poeta. Pero ya en la tercera página, el flaco empieza a matar gente. Como si fuera un asesino serial. O sea, no les arruino nada porque les juro, es las primeras 3 páginas ya mata a la primera persona. Toma la idea de justicia por sus propias manos. Cada vez que mata a alguien es porque esa persona le está haciendo mal a alguien o está haciendo algo que puede perjudicar a alguien. No tiene moral. ¿No? Hablábamos con Marcial el martes, a mí me hizo acordar mucho a Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Cita mucho a Crimen y Castigo, tiene una referencia explícita, porque son esos personajes que en busca de su poder y en busca de su propia beneficio, son capaces de cualquier cosa de lo que se les ponga en el camino. Lo que quiere Marcial en un momento es ser presidente de Cuba, lo logra por un día, ¿no? Y a partir de eso, cada tanto en estas confesiones que él va haciendo, aparecen las voces de varias mujeres con las que él tiene historias, incluso tiene hijos, y van completando o contradiciendo la historia que cuenta Marcel. Pero en realidad la novela se trata de otra cosa, que es lo que me parece fascinante, que es una vez que se pierde un norte sobre algo que fue tan contundente, ¿no?, en el que el 90% de la población está subido en una creencia casi religiosa acerca de una posibilidad de un mundo que es el socialismo, ¿no?, y eso se derrumba. ¿Qué pasa en esa sociedad? Y entonces en esta novela aparecen los que siguen insistiendo, los descreídos, los que se van, los que se quedan para aprovechar el caos y subir al poder. Y todo el tiempo está resonando frases e ideas que tienen que ver con el partido, con la concepción, por ejemplo, sobre la homosexualidad, sobre la idea de tener un hijo fuera de un matrimonio, qué pasa con eso, y va mechando todas cuestiones que son domésticas del día a día de la vida en Cienfuegos, ¿no? Entonces en un momento aparece Michael Jackson. ¿Se entiende? O sea, claro, aparece un video de Michael Jackson. Conocen a Michael Jackson, ¿se entiende? Se empieza a filtrar el mundo de afuera. Claro. ¿Qué pasa con eso? En una sociedad tan cerrada, tantos años, de pronto, cuando se abre al mundo, o el mundo empieza a poder entrar más, ¿qué pasa? ¿Qué quiebre genera? ¿Y qué búsquedas genera? Porque
lo hablábamos con Marcial, está la entrevista en Instagram. Si la buscan, pongan directamente Marcial Gala y va a aparecer, porque todo lo que dice es tan interesante. Él decía que un poco lo que trata de contar en la novela es esto. Cuando vos tenés un ideal, no solamente individual, sino colectivo, ¿qué pasa con eso cuando se rompe? ¿Qué genera? ¿Qué desazón? ¿Qué enojo? Y sobre todo, ¿qué búsqueda? Entonces, las búsquedas de los personajes en esta novela son ya individuales. Reniegan de lo colectivo, van a lo individual. Mientras que hay otros personajes que no, que siguen en lo colectivo. Y contaba cosas como, por ejemplo, si vos le decías Castro a Fidel, en una conversación, la gente era capaz de llamar a la policía para decir que vos eras un traidor. Cualquier cosa. Pero son códigos que allá funcionaban como un realismo mágico, con mucha normalidad. Nadie lo veía mal. ¿Por qué? Porque era parte del sistema, era parte del conjunto global de creencias durante mucho tiempo. Entonces, esta novela, que se llama así, La máquina de ser feliz, piensa todo el tiempo en eso, en qué se hace con el paraíso perdido, para ponerlo de alguna manera. ¿Qué hacemos cuando eso que creíamos certero, fuerte, superior a otras formas de vida? Nacimos ahí, nos criamos ahí, la lectura, la importancia de la lectura, la importancia de la educación, los dichos y frases maravillosas de la época. Por ejemplo, contaba en un momento en la entrevista Marcial que llega durante mucho tiempo carne rusa, ¿no?, enlatada, y en un momento es como muy difícil conseguir otro tipo de carne, y si vos comías carne rusa, que significaba que estabas muy en la lona, y todo el mundo negaba que comía carne rusa, ¿se entiende? Aunque todos comían Bueno, carne el rusa. libro abona en algo que a mí me parece fantástico, que es cuando nosotros miramos un movimiento, una forma de vida, un estado como el Cuba, que es esa isla impenetrable en un montón de cosas, leemos la historia grande, ¿no? Escuchamos los discursos de Fidel, larguísimos, la retórica maravillosa, la retórica contradictoria, porque en un momento, Marcial dice, en un momento Fidel empieza a decir, ahora vamos a hacer la revolución, y la gente dice, pero hace 60 años que estamos con la revolución, ¿cómo que ahora? Y a lo que hicimos antes, ¿qué era, no? Bueno, cómo se da de cabezas la vida de la gente con esa retórica que es de una, yo digo maravillosa porque a mí me resulta ficcional, me resulta una novela. Cada uno de esos discursos son cuentos, no son reales, no aplican a la realidad. Pero cuando vemos a Cuba vemos eso, vemos la historia grande. Y lo que hace Marcial en esta novela que se llama La máquina de ser feliz es no cuenta la Cuba chiquita y actual. ¿Ah, sí? Porque claro, el prólogo está fechado 2020 y empieza diciendo algo así como, ahora los chicos ya no quieren ser más Fidel, quieren ser Mbappé. Claro. O quieren ser Messi. Así que bueno, la novela es preciosa, preciosa, es para entender esa Cuba, esa isla única y diferente. Marcial Gala se llama La máquina de ser feliz, publica Corregidor. Gracias, Pitela. Arrancamos escuchando a la Nata. Vamos a cerrar de la misma manera y antes, el gobierno daría de baja la jubilación de privilegio también de Amado Vudú. Gran noticia. Vamos a ver si se confirma. Jorge Lanata. Había bóvedas, había bolsos con euros, había estancias, había evasiones millonarias, eran socios. Escuché a mucha gente decir lo contrario durante 12 años. 12 años. Respondían como fanáticos, como estos de atrás. Nos insultaron, se rieron de nosotros, dijeron que habíamos frivolizado todo. Es más, muchos de ellos ahora están acá y hablan como si recién llegaran al país. Como si todo lo hubieran descubierto recién. Yo dedico este premio a Cristóbal López y a Fabián de Sousa,
a Lázaro y a Martín Báez, a Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, que por ahora pasaron más desapercibidos, son los dueños de Radio del Plata. También a la procuradora Gil Carbó y al fiscal Gonela y a Tortuga Casanelo, que ahora hace como que corre, a Horacio Berbisky, que escribió hoy a la mañana que la corrupción es un pretexto, a Sergio Spolsky y a Diego Wirtz, y paro acá porque si no estaríamos hasta las 3 de la mañana. Quiero que Lola y Bárbara, que están acá, mis hijas, crezcan en un país a donde vayan presos todos los que tienen que ir y donde devuelvan lo que se robaron.